Al principio, cuando llegas a una ciudad, el conocer a gente es fundamental. Entonces me dediqué a llamar a la puerta a todos los fotógrafos de la zona y la verdad es que hemos hecho mucha piña y estoy súper contenta de formar parte de la familia de fotógrafos de aquí. Sí que es cierto que se nota que soy la maña, ya me lo dicen, ya está la maña, no sé qué. Y bien contenta, que estoy bien orgullosa que me digan y que me llamen la maña, claro que sí. Somos una gran familia y Patricia ha sido la culpable de todo esto, sin duda alguna. Para nosotros es la maña, porque yo creo que es que no he escuchado tantas veces la palabra Zaragoza en mi vida, desde que conozco a Patricia siempre, es que en Zaragoza tenemos, es que esto en Zaragoza, es que cuando... Esto no lo tenéis en Zaragoza, esto en el Ebro no hay, ¿eh? No. Mañana. A mí me encanta comer, soy una tragona y bueno, me he venido a un sitio que tela. Se come súper bien, pero bueno, ahí en Zaragoza, en Aragón, también se come muy bien. Echaré menos el ternasco, aunque me traigo bastante. Gastronómicamente... Bueno. Ya lo sabes. Que allí tenemos el ternasquico. Que os debo uno, que no se me olvida. No lo hemos Lo catado. prometiste y aquí no hemos visto nada, ni eso. nada de nada. Entonces, prometer, pero aquí no hay resultados. Nos gusta ir a la zona del puerto, que es súper chula, es el puerto pesquero. ¿Barkatu? No. ¿Barkatu? Euskeraz hitz egin mesedez. Una maña hablando euskera, esto es inédito, ¿eh? Le vacilamos muchísimo con el tema del acento, porque tiene el acento muy pronunciado y nosotros también, claro, nosotros los vascos pues hablamos muy fuerte, ¿no? Entonces pues hacemos ahí como un pup, pero casamos muy bien, ¿sabes? Es como que queda guay, no sé. But I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me A ver, Patri. Levanta un pelín más hacia arriba. Sí, ¿verdad? Para coger un para poquito más coger de... un poco más del cielo. Que está así ¿Qué tal? mucho mejor. Sacar fotos por el puerto y la parte vieja es un poquito sacar el alma de Donosti, porque para mí el puerto, que es donde termina la Concha, y la parte vieja son la esencia de Donosti para mí. Para nosotros nos hace mucha ilusión porque ella vino aquí y le costaba un poco, ¿no? Entonces, pues, no sé, nos sentimos súper orgullosos y súper contentos de que pertenezca a nuestra familia. ¡Vámonos!